Mis saludos a todos. Es un placer estar aquí en esta institución, en un evento de una naturaleza especial. Se trata del análisis, de la interpretación en vivo de cuestiones de las mujeres. Y por supuesto para mí es de gran halago que la doctora Luisa Campuzano me permitiese venir aquí a conversar, a hablar de mi experiencia como historiadora, como profesora de historia en particular, que soy yo, sobre un tema tan vibrante como es el tema de la mujer. Y sobre todo que aquí concurren especialistas de verdad. No es el caso mío. Yo soy, como dije ya, una profesora de historia. Me llamo Leonora Amaro, trabajo en la Facultad de Filosofía e Historia y en realidad lo que he explicado son los grandes relatos. No la vida cotidiana, no las cosas específicas, no. De alguna manera también hablo de personalidades, voy a las biografías, pero tratando siempre de analizar una época, una tendencia histórica. Ahora no, ahora estoy tomando consideraciones que tienen que ver con algo más preciso, con algo más breve. Para los historiadores sabemos que una pequeña historia, una historia local, una historia de una región, de un mundo particular, puede tener ecos muy interesantes, puede tener ecos que pueden llegar a la nación, pero es un tipo de historia que también requiere de una metodología particular, que requiere también de un pensamiento, porque es una tensión desde el punto de vista histórico reciente. Antiguamente no se hacía historia de esa manera. Entonces, estas son novedades y muchas veces las novedades nos cuestan más trabajo. Por eso yo vengo a comentar con ustedes un trabajo que inicié en la oficina del historiador, es decir, como colaboradora en investigaciones de allá. Y se trataba de un estudio de una calle del Vedado. Hay dos palabras allá, una calle, es decir, es un espacio breve, un espacio pequeño, un espacio donde casi todos nos conocemos y tenemos reservas, tenemos historias pasadas, tenemos maneras de comunicarnos de manera especial. Y también se trataba de un reparto muy, muy interesante. El Vedado es una extensión de La Habana. El Vedado nace en un momento de expansión y también de triunfos, de logros, y su poblamiento tiene ese espíritu, es decir, tiene esa manera de ver la vida, porque se asientan allí para abrirse camino, para establecerse con negocios, para vivir mejor. Y entonces es un barrio que siempre está asociado a una clase, sobre todo la clase media, a ese sector, algunos le llaman sectores, no clases, pero estoy hablando de un poblamiento que tiene más que ver con las profesiones. Son hombres, la mayor parte, hombres y mujeres que tienen una educación, que tienen una preparación para la vida y que por lo tanto han tenido oportunidades para realizarse. Y luego materialmente se ven asociados o se ven en las fotos en mansiones, en casas lindas, en casas con jardines, y todo eso da una atmósfera de bienestar, de progreso, y por qué no, también hay veces que tiene un espíritu de cierto elitismo. Se sienten mejor que otros que no viven de esa manera. Y se va conformando un tipo que tiene características generales de toda Cuba, pero que tiene también sus particularidades. Y como yo lo estoy viendo o lo estoy analizando en un devenir histórico, no es lo mismo el que recién llega y funda una casa y se considera poblador viejo, poblador que tiene que ver con el proyecto del Vedado, que haber llegado de otras provincias, de otras regiones. Y que entonces viene por otras razones, viene también porque quiere mejorar, pero muchas veces obligado por las circunstancias. Porque allí, como en todo el país, la población va cambiando. Por eso yo decidí, en el momento que llegó la pandemia, reorientar la indagación que estaba haciendo. Porque la pandemia es un punto importantísimo para el mundo entero. Ya no se podrá hablar de la historia del siglo XXI sin hablar de la pandemia.
Pero en particular en Cuba tiene mucha resonancia, porque nosotros tenemos o vivimos una etapa con muchas dificultades de orden económico, y eso no solo está en la economía, trasciende la sociedad, trasciende al ordenamiento político que se quiere hacer, trasciende a todo. Por lo tanto, estamos hablando de un momento que en el orden psicológico también tiene efectos especiales, diría. Yo particularmente sentí que había una llamada de stop, había un ordenamiento, había consejos más para cuidarnos que para seguir trabajando, que para seguir haciendo cosas. Y el ver así interrumpida mi vida cotidiana, a mí me costó trabajo. Y tuve que recurrir a esos mecanismos que, por cierto, las mujeres tenemos bastante desarrollados, y es ver una dificultad, como por ejemplo cuando se presenta cuando tenemos hijos y tenemos que ir a trabajar, saltar esa dificultad y comenzar a reordenar la vida para poder salir triunfante. No para tener grandes logros, no es en mi caso, pero sí para sentirme útil. Saber que yo podía seguir haciendo cosas. Por eso mentalmente cambié y luego físicamente reordené la manera que trabajaba. Ya no trabajaba ni en la biblioteca ni en un aula, sino tenía que trabajar en el portal de mi casa. Allí con una computadora y par de butacas, pues ahí entrevisté a las mismas personas y a otras más, porque fui ampliando la muestra, de esas personas que vivieron en la calle H o que han vivido en la calle H, esa vieja calle empedrada. Allí conocí de los cambios en la forma de pavimentarse, sobre todo la sensación que sentían cuando se rompían la vieja tradición, cuando se rompían los adoquines, cuando los adoquines se sacaban y se botaban. Es decir, todo eso que apreció la población lo narraron, sobre todo las mujeres que estaban más tiempo en la casa. Luego, ahora, ya estando en tiempos de pandemia, reordené. Y entonces pensé que podría entrevistar a hombres, a niños, a jóvenes y a mujeres en particular, para poder hacer un levantamiento de lo que había ocurrido. Y sobre todo, cómo se sentían en este momento de pandemia en esa calle, donde ellos tenían amigos, donde tenían recuerdos. Muchos habían vivido con sus hijos y ya sus hijos no estaban aquí. Es decir, venía a la mente muchas ideas de cómo hacer el trabajo. Y por supuesto, también a mí como historiadora me exigió de nuevos conocimientos. Por eso yo dije que gracias a este trabajo volví a revisar cuestiones teóricas, de la teoría, de la metodología que utiliza un sociólogo, que utiliza un antropólogo sobre todo. Cómo ve el antropólogo, ese hombre en particular, cómo analiza sus comportamientos, sus gustos, y eso tiene una técnica, y eso tiene métodos. Por eso, para mí fue interesante volver sobre eso, analizar cómo hacer la entrevista, comparar las entrevistas para poder saber cómo narra una persona con 20 años y cómo narra una persona que viene de vuelta, que ya ve el final cerca. Todo eso me hizo pensar en cuestiones que brinda la psicología, la sociología, la antropología, otras ciencias que son auxiliares en cualquier investigación, pero que para mí se convertían en algo vital. Y era un nuevo horizonte a estudiar, y eso me llenó de vitalidad. Es decir, empezaba a estudiar cosas como si yo fuera casi un adolescente. Otro tanto ocurrió con las personas que entrevistaban, que llegaban a mí, se sentaban en mi casa, ya con una confianza mayor, y se borraban los prejuicios, yo que no la conocía mucho, o ella que no me conocía. Si comenzábamos a hablar del pasado, de lo que había ocurrido, de cómo habíamos enfrentado la situación particular, y fueron conversaciones muy agradables, porque no teníamos presión ninguna. Por eso, de todas esas conversaciones, de todas esas entrevistas, de todas
de todos los diálogos que yo mantuve, hice una pequeña ponencia, un pequeño referente que quiero traer aquí para compartir con ustedes. Ahora me gustaría presentarles el tema en particular, es decir, su título, y ahora me voy a apoyar en un PowerPoint para que ustedes vean el título particular que puse: La mujer cubana en momentos de pandemia, reordenamiento en su vida cotidiana, porque era eso lo que yo quería ver. ¿Qué le había pasado a las mujeres en la forma de trabajar, en la forma de vivir, en todo? Porque nosotros salimos en las pantallas grandes, en la televisión, en las entrevistas que se hacen, en las valoraciones que hace el gobierno, en todo está la mujer siempre, o el trabajo de la mujer. Pero ¿qué ocurre? Que yo quería tener vivencias de lo que decían las mujeres, cómo realmente, y para comparar luego, cómo aprecia la mujer lo que está pasando. Tiene que ver con lo que se le dice, tiene que ver mucho con lo que se informa, o hay discrepancias. Y por eso quería sus valoraciones para ver por qué la mujer cubana ha tenido un periodo, o tuvo un periodo de ascenso extraordinario después del triunfo de la revolución, después de 1959. No me voy a referir a eso porque todo el mundo lo sabe. Nosotros aparecemos en las cifras de manera privilegiada. Cuando se habla de las mujeres, en realidad el papel de la mujer en Cuba es relevante y competidora, no solo en el deporte, también tiene campos privilegiados donde han tenido resultados relevantes. Entonces, estoy viendo algo más íntimo. Estoy viendo el protagonismo de una mujer simple a la hora de analizar su sociedad, a la hora de estar en un lugar y dar su opinión, hasta dónde tiene fuerza para que efectivamente se hable de que esa mujer es ciudadana, es responsable, o está muy molesta también. Todo, es decir, el prisma se va abriendo, o se fue abriendo, tengo que hablar en pasado, se fue abriendo en la misma medida que fui conversando con distintas mujeres. Por eso me voy a valer ahora de una especie de PowerPoint, es decir, de una guía que yo hice para no hablar demasiado, porque a mí me ha interesado mucho el tema. Además, yo soy habladora y cuando ven a ver, las tengo agotadas a todas aquí en la sala. Quiero entonces seguir el PowerPoint, las ideas que se fueron indicando para poder ser más precisa. Bueno, aquí aparece una calle empedrada en el Vedado. Es decir, para mí ese era un punto de orientación, porque en historia el espacio y el tiempo tienen mucho que ver. Son variables que uno no puede saltar con facilidad. De una calle, un poeta puede hablar sin nombrar el tiempo. El que lo lee lo va a imaginar, lo va a pensar o lo va a preguntar. En historia hay que decirle a qué tiempo me refiero. La calle H, ¿en qué momento? Me estoy refiriendo, por supuesto, al momento de la pandemia. Y, por supuesto, ese espacio hasta dónde lo llevo. Y ahí tiene mucho que ver con la metodología de la historia. ¿Cuál es la muestra que tomé? Tomé la población, tomé toda la población, hombres, mujeres, niños, que me fueran hablando de su calle, pero con un lugar determinado. Tomé la calle Línea, porque en la construcción del Vedado, la calle Línea, como su nombre lo indicaba, era un límite, y además de eso progresó extraordinariamente. Usted toma cualquier historia del Vedado y se da cuenta que Línea es protagónica. Y entonces el que vive en Línea tiene acceso a muchas cosas que no es así en otros lugares o en otras calles. Y lo llevé hasta la calle de 17, hasta la calle 17. ¿Por qué? Porque 17 es otra calle muy amplia, muy linda, con las mansiones del Vedado, con los primeros edificios que uno se percata de la modernidad, se percata del urbanismo, pero es una calle que fue variando en estos tiempos. Por eso también la muestra indica que estoy hablando de un poblamiento y de mujeres, algunas que fueron fundadoras del Vedado, o cuasi fundadoras porque tienen el recuerdo de su abuela, y las mujeres que viven hoy. Viven hoy porque antiguamente vivían en Oriente, vinieron para acá, o en Cienfuegos, y cada uno trajo también para el Vedado su manera de vivir. Y entonces el Vedado fue cambiando de todo tipo, en todos los aspectos. Cambio del color, cambio de las costumbres, cambio de la forma de andar y, por supuesto, hasta de la audición. Es decir, no era el Vedado que se transitaba antes tranquilo,
sin bulla. No, ahora la algarabía, eso que era común en La Habana o en Centro Habana, pasó para el Vedado. Entonces todo eso va caracterizando una manera de vivir. Y en particular, cómo se comportaban las mujeres era lo que me interesaba a mí. Por eso también acepté la posibilidad de ampliar la muestra, por cierto, a solicitud de alguna de las entrevistadas, que llegara hasta la calle H, a la calle H 17. Porque en la calle 17 hay mucha representatividad del gobierno, por ejemplo. Está la UNIAC, está el ICAP. Pero frente a ellos hay un solar enorme, que era la antigua casa de las familias de Chivas, que es un símbolo, lamentablemente no está restaurada. Y allí hay una población que cuando habla, uno se percata que el mundo cambió, que hay valores que para mí tenían un significado, para ellos no. No estamos hablando de personas mejores y peores, no. Códigos que son diferentes, maneras de hablar. Con los jóvenes yo tenía que interrumpirlo y tenía que decirle, ¿qué tú quieres decir con eso? Sobre todo a las muchachas. Cuando me contaban de sus relaciones amorosas, yo les decía, ¿qué quiere decir eso? Porque ese lenguaje para mí ya era extraño. Han pasado 50 años y yo tengo recuerdos, pero recuerdos muy viejos. Algunos los he querido olvidar y otros no he podido. En fin, por eso a mí me interesaba en la conversación rescatar y sobre todo esclarecer el cambio. No tanto lo que había quedado que como recuerdo, así como la piedra, no. El cambio que se fue produciendo. ¿Y por qué? Porque todo el mundo no da la misma explicación. Y yo creo que para explicar la historia hay que tener en cuenta esas cuestiones. ¿Cómo se cambia? ¿Significa progreso para mí o para quién? ¿Significa el progreso en ese momento y no hoy? Hoy no me bastaría. Es decir, todas esas cosas que al alumnado le inquieta. Yo también trataba de consultarlo con todos mis visitantes. Y de ahí obtuve algunas cuestiones. De estas voy a ir leyendo para darle un ordenamiento porque yo creo que ya he consumido parte del tiempo. Ya yo había hecho alusión al estudio antropológico, es decir, eso lo subrayo porque realmente más que el entorno estoy fijándome en el hombre, en particular la mujer que vive este momento. A partir de ahí también quería saber, dentro de las mujeres en general de esta calle, cuáles se han sentido protagonistas. En realidad no hay que decir mucho o no hay que ejemplificar mucho. Todo el mundo sabe que las mujeres dedicadas a la medicina o relacionadas con la medicina han sido protagónicas. Han sido reconocidas por la población, por las autoridades, por el pueblo, porque hacen una tarea, primero, vital, que tiene control o que posee algún control para enfrentar esta enfermedad o este virus o toda esta situación que afecta colateralmente a las personas, porque no todos se enfermaron de COVID, sin embargo padecieron del miedo a la COVID y sencillamente fallecieron por otras razones asociadas o complicadas. Por lo tanto, estamos hablando, como le decían los historiadores de la mentalidad, estamos hablando de momentos de miedo. Y por supuesto, como también dicen los historiadores de las mentalidades, momentos de esperanza. Y la llegada a un hospital, la atención buena de un médico, de una enfermera, pero sobre todo de las mujeres que llegaban con sus niños y que encontraban una enfermera igual que ella, que tenía a sus hijos en su casa, pues se sentían protegidas. También relatan las propias mujeres lo que significaba cuando llegaban y tenían buen trato de las mujeres, porque sentían la solidaridad de cerca y de manera concreta, no con párrafos, no con discursos bonitos, sino de manera concreta. También, por supuesto, la prensa y todos los medios ayudaron a que se fuera visibilizando mucho más el trabajo de las mujeres asociadas
a la sanidad, a la salubridad, a la salud pública en general, ¿no? Luego también habría que hablar de las educadoras, de las maestras. Las maestras vuelven a ser reconocidas, y digo vuelven porque muchas veces la vida cotidiana deprime las valoraciones de alguien que trabaja de manera relevante, de manera diaria, de forma cotidiana, y sin embargo no le damos esa importancia. Es más, buscamos más las cosas que no funcionan que las que funcionan. Entonces, esa escuela que vuelve a abrir las puertas y que se encuentra con un personal mayoritariamente integrado por mujeres, tiene un protagonismo en este momento. Entonces, no hay que buscar, no estamos hablando de una ley que le facilite a la mujer, es que la vida se la va a dar, y se la dio de esa manera en este momento. Y además hay un agradecimiento que no está solo en un título, en un diploma, está en que en un momento determinado, en una asamblea, se pide que las profesoras y que las médicas y todo lo que trabaje relacionado con la salud, que tengan prioridad para recibir los alimentos. Eso es una dejación de una oportunidad, pero eso no se hace por gusto, eso se hace porque se siente la necesidad de aquilatar el trabajo de las mujeres que están en esos lugares, porque piensa una mujer, ¿qué hará esta mujer? ¿Qué hace esta compañera cuando llega a su casa? ¿Qué hace ella? Si tiene que estar todo el día aquí o termina agotada. Se pone en su lugar con mucha facilidad. Todas esas cosas me fueron situando los papeles relevantes de las mujeres, que no hay ni que añadirlo, es decir, sencillamente abrir una revista, ver un programa de televisión, está ahí presente. No de manera reiterada, porque muchas veces los mensajes reiterados no son buenos. Surte un efecto contrario. Pero yo creo que el día a día le permite a uno reflexionar y poner las cosas en su sitio. Pero también están los cambios que ocurren, que no siempre son tan buenos. Por eso yo me pregunto, ¿ordenamiento o regreso? ¿Qué le pasa a una mujer cuando deja de trabajar? Y aunque el Estado le pague una parte del salario, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Vuelve a las tareas de gineceo, esas que condenan a las mujeres a lavar, planchar, cocinar. Y por supuesto ahora se suma la cola, el ir a buscar el medicamento, el ir a buscar el alimento, el ir preocupada constantemente desde que se levanta hasta que se acuesta por buscar las cosas que ella necesita para servir a su familia, porque eso sí, vuelve a servir a su familia en el 90% del día, en realidad. Se levanta haciendo cosas para otro. Y no es nada malo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual. Yo creo que uno se realiza cuando ayuda a otras personas, pero es agotador. Es agotador porque una mujer tiene que detener una investigación, tiene que detener un trabajo que le gusta, que le anima, que la distrae, porque también eso así, y lo tuvo que afrontar. Por cierto, también tiene que afrontar otros nuevos oficios. La madre tiene que ser maestra. Me contaban algunas madres. Yo he sido profesora de primaria, secundaria, preuniversitario, y no soy universitaria porque no llegué a ese nivel. Pero a mis hijos los he tenido que conducir, porque la televisión, la forma que adoptó la enseñanza en general de comunicarse, bien tenía un nombre definido, a distancia. Entonces, el maestro no está constantemente con el alumno, el maestro está auxiliándolo, está enviándole tareas, pero ¿quién lo corrige? ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo hace? ¿Y quién se preocupa porque el muchacho tenga la idea de que él tiene que hacer eso en ese momento y que no se puede aburrir, que tiene que seguir luchando si quiere llegar a la universidad? Eso es la tarea de la madre, casi siempre. Los padres ayudan muchísimo, pero no es el caso, ¿eh? En este momento no estaban privilegiados, eran las mujeres las que tenían que hacer eso. Y repasaron, aplaudieron, premiaron, es decir, se relacionaron con los hijos directamente para que ellos no abandonaran los estudios, que es lo más importante para el futuro. Estudiar y saber es el requisito indispensable para tener un proyecto individual, para tener un proyecto nacional, para estar insertado en la sociedad, en una sociedad que quiera ser moderna, que quiera prosperar. Y todo eso hay que indicárselo, porque el joven también se aburre
se aburre también de trabajar lo mismo todos los días, de tener que tener como centro de su pensamiento cuidarse. Esa palabra, cuídese, cuídese, llegó un momento en que era tan reiterativa que ya uno decía, no, yo lo que no quiero es tener ni un nasobuco puesto, ni una restricción, ni un distanciamiento, quiero volver a vivir normalmente. Esos momentos casi de shock, ahí está la madre para sacar al hijo, para decirle que no puede ser, para animarlo, para darle un nuevo libro, para darle una entrevista, aunque sea por teléfono, llama a tu amigo, llama a tu primo, para que vean que hay cosas que se pueden hacer. Y en la calle hay cosas interesantísimas, muchachos que se reunían por la tarde, tenían como un ring de boxeo y ahí conversaban, comentaban, repasaban las clases. Es decir, la persona joven es creativa por naturaleza y entonces iba organizando. Y las mujeres también. Yo en las entrevistas hablaba, por ejemplo, con una santera y ella me decía cómo ella había olvidado casi los santos porque tenía tantas cosas concretas que hacer que ya ni le pedía nada, los había dejado en descanso. Pero eso sí, ella después hacía todas las noches un recuento con el santo y trataba de animarse ella misma para luego animar a los hijos, porque los hijos no creían en el santo, pero ella seguía creyendo. Entonces, todas esas experiencias que son tan subjetivas, pero que van dando la idea de lo que está pasando un pueblo, de lo que está pasando una población. Y en realidad yo creo que de alguna manera este relato le sirve a la historia. Por eso, para terminar, voy a leer lo que yo quisiera dejar como mi mayor esfuerzo, como las ideas que yo quisiera trasladar, ¿no? Ahora leo. En Cuba hay muchos espacios legitimados por la participación activa de las mujeres, gracias a la política de inclusión que ha ofrecido el proyecto social cubano. Pero para muchas, en lo que se refiere a la toma de decisiones, prevalece un patrón donde priman aún los criterios masculinos. Porque en estas entrevistas y la revisión de las entrevistas, junto a la revisión de las cosas escritas por profesionales del género, por sociólogas, por mujeres que tienen, por ejemplo, altos cargos y tienen una experiencia vital de trabajo con hombres o con colectivos de hombres, ellas indicaban eso. Si los patrones de los hombres no siempre nos es favorecedor. La proyección científica, continúo, con una buena política de inclusión, demostró cambios cualitativos entre las mujeres. Eso es cierto. Quienes hoy, ellas son las que están al frente de ejercicios y prácticas de gran relevancia social, tales las que llevan a cabo las investigadoras y profesionales de la salud, pero también otras que realizan trabajos creativos y proponen ideas innovadoras. Ya la mujer no es solo la productora de los hijos, es también la productora de soluciones, de mejoramiento de la vida, de progreso. Muchas veces proyectan sobre la realidad una reflexión en ocasiones más esclarecedoras que los intelectuales tradicionales. Es decir, le dan soluciones a los problemas de una manera más directa, más pragmática, como ellas hacen su vida cotidiana. La polémica sobre la mujer como tema social todavía se circunscribe a elementos objetivos, y aun cuando hay muchos ejemplos que evidencian los intereses de las mujeres en ir cambiando esta situación, no siempre se logra. Porque hay una mentalidad que puede desdibujarse en un discurso, pero está aferrada y sale constantemente. Los momentos de crisis, como es este en particular, el de la pandemia, estos momentos de crisis por demás tienden a provocar cambios,
no siempre para mejorar la situación vigente. Ante medidas de emergencia, las mujeres siguen atadas a las responsabilidades hogareñas. Algunos se lo indican porque es preferible para los niños, para el cuidado de los ancianos. Otras veces lo dictaminan ellas, pero esa es la menor de las veces. En mayor cantidad hay resoluciones que indican que la mujer por determinadas razones tiene que ir para la casa. Y el efecto casi siempre inicial es negativo. Después la mujer se va incorporando y va siendo activa. En tanto ella misma va dando opiniones, va reclamando. Los reclamos de las mujeres son muy importantes. Por eso yo he puesto también en el trabajo algunas imágenes que tienen que ver con las colas. Y que no es la cola como una simple organización para obtener un producto. Es la cola como una forma también de demostrar disciplina, ¿verdad? De mantenernos con el tiempo que vivimos, que es un tiempo de urgencia, que es un tiempo de necesidad. Y las mujeres muchas veces son las que claman eso. En el Poder Popular puedo decir que las mayores reclamaciones que yo he podido constatar, que me han contado los propios delegados, algunos de ellos entrevistados, efectivamente son las mujeres que reclaman. Reclaman a los ministerios, a los lugares, a las entidades que son las encargadas de mejorar el ordenamiento, hacer más expedita la venta de los productos. Son ellas las que reclaman el ordenamiento verdadero, dan ideas incluso para poder lograrlo. Por eso yo termino de esta manera. La posibilidad de demostrar competencia y capacidad es un gran reto. De ahí la validez de que las mujeres sean escuchadas. Oigamos sus sugerencias, sus consideraciones. Muchas veces solo vamos a ver la forma, no vamos a ver el contenido, porque ellas se han ganado ese derecho. Gracias.